Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA lanza guía de acción política para enfrentar la pandemia del COVID-19 bajo principios democráticos. Conversatorio de la OEA, misiones especiales, retos y perspectivas en un mundo post-COVID-19. Comisión Interamericana de Mujeres, violencia contra mujeres y niñas y la pandemia del COVID-19. MAP OEA celebra el Día del Campesino. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos publicó la Carta Democrática Interamericana, guía de acción política para enfrentar la pandemia del COVID-19. La guía busca promover la funcionalidad y vigencia de los principios democráticos como elementos indispensables y eficaces para avanzar en medio de los retos originados por la pandemia, especialmente en la nueva fase de recuperación económica y progresivo restablecimiento social. La guía se basa en el concepto de que la pandemia exige seguir insistiendo en los mecanismos democráticos como la forma más adecuada para abordar la emergencia y sus consecuencias. Las amenazas a nuestros sistemas democráticos se manifiestan hoy en forma de crisis sanitarias, de escasez de servicios, de pérdida masiva de empleos, de deterioro de capacidad productiva y de afectaciones a la cohesión social, dice en el prólogo de la guía el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En estos momentos difíciles, los Estados miembros están llamados a ser protagonistas y actores principales del proceso democrático. La Carta Democrática Interamericana los reconoce como titulares para promover y defender a la democracia como un sistema esencial para el desarrollo social, político y económico, lo cual implica el respeto por el otro, la defensa de las reglas de juego, la no discriminación, la solución pacífica de los conflictos y el ejercicio no arbitrario de la autoridad, señala Almagro. La guía, elaborada por el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA, se pone a disposición de los Estados miembros en el entendimiento de que el fortalecimiento de la institucionalidad democrática es clave para dar una respuesta efectiva y oportuna a la ciudadanía durante la pandemia. La institucionalidad local juega un rol importante para llegar a los lugares más apartados y menos favorecidos económicamente, indica el documento. La guía aborda la nueva etapa que se está iniciando con relación a la pandemia, que es el camino hacia la recuperación económica y social y el restablecimiento de la actividad productiva. En este sentido, el documento recuerda la importancia de adoptar medidas para las personas desempleadas y las personas con ocupación en el sector informal. La guía establece que en el abordaje a la crisis generada por el COVID-19 se debe proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad y adoptar perspectivas transversales con enfoques diferenciados para superar las barreras de acceso a los derechos. El documento también destaca la importancia de la transparencia en las actividades gubernamentales, así como de la vigencia del derecho a la libertad de expresión, no solo para permitir un vibrante debate de ideas, sino también para garantizar el control de la ciudadanía sobre la gestión de lo público a través de la garantía del derecho a acceder a la información pública. La democracia, el orden constitucional y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr el respeto irrestricto de las libertades fundamentales y la plena vigencia de los derechos humanos durante la emergencia causada por el nuevo coronavirus, concluye el documento. Los mecanismos democráticos brindan vías eficaces y legítimas y dan las herramientas necesarias para abordar la emergencia causada por la pandemia. Su utilización responde a los valores y principios democráticos que inspiran el proceder de los países del hemisferio. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero, participó del conversatorio de la OEA Misiones Especiales, Retos y Perspectivas en un mundo post-COVID-19. Coronavirus es un reto enorme, no solo para los países de América Latina, es un reto mundial. Y hemos hablado mucho de globalización en otras épocas, pero esto lo que ha demostrado es lo globalizado que se encuentra el mundo. Y evidentemente tendrá que ser a través de la globalización y del multilateralismo como salgamos de este desafío. Si no hay coordinación internacional es muy complejo poder salir adelante. Ningún país puede solo, ninguna persona puede solo, no somos islas, somos evidentemente comunidades conectadas. Quisiera simplemente hacer 2 o 3 reflexiones rápidas para cerrar este seminario. Primero, en lo que ha referido Washington Abdallah. Al final del día somos seres humanos y estamos enfrentando este desafío en el marco de nuestra humanidad. Y en el marco de nuestra humanidad, lo más importante es mantener nuestro trabajo, pero como él bien ha dicho, manteniéndonos serenos y tranquilos, viendo lo que podemos hacer e imaginando cómo podemos ir construyendo
un panorama positivo. La misión que encabeza Washington, la misión de la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, es un ejemplo muy importante de cómo las naciones pueden trabajar juntas a pesar de la existencia de un diferendo. Y esto es una gran lección que Belice y Guatemala nos ha dado a través de los años. Estoy seguro que venciendo los obstáculos que en este momento son estrictamente sanitarios, llegará un punto donde a través de nuestros procesos de verificación, de todos los mecanismos con los que ya contamos, seguiremos adelante. Decirle a Roberto Menéndez que el trabajo que lleva a cabo la MAP en Colombia es un trabajo histórico, es nuestra misión más antigua y la misión con más años de duración. Roberto condensa el trabajo de un equipo muy importante de mujeres y de hombres que están en todo el terreno colombiano, que son un poco el termómetro de la temperatura de lo que ha venido previo al conflicto, después de la firma de los acuerdos y ahora en el periodo post-conflicto. Como bien ha dicho Roberto, mantenemos el contacto en la información, somos socios muy importantes de las partes que están involucradas en el proceso de paz en Colombia, y estoy seguro, Roberto, que a través de estos mecanismos, pero sobre todo del arraigo que tienen nuestro equipo en el territorio, es como mantendremos fluido este esquema de información que resulta tan importante para mantener el proceso de paz y seguirlo alimentando en un escenario complicado, en un escenario complejo como es COVID-19. A Ana María Calderón, mi mayor agradecimiento. Ana María tuvo también que liderar el equipo de Maxi en condiciones siempre complejas. Las misiones especiales, para quienes no estén habituados a ellas, implican de sus integrantes un traslado a un país del cual uno no es originario. Mucha gente de distintos países se contacta y se conecta con esta realidad, tiene que trabajar en esta circunstancia y además, cuando un país tiene la valentía suficiente, como fue el caso de Honduras, como es el caso de El Salvador, como es el caso de Colombia o de Belice y Guatemala, de abrir las puertas a la comunidad internacional, esto evidentemente implica una serie de retos muy importantes. Creo que Ana María tiene razón, hemos dejado en Honduras una herencia importante en lo que más cuenta en este tipo de escenarios, que es el fortalecimiento de las instituciones. Es solo a través del trabajo institucional como podemos lograr el cambio permanente, como podemos ayudar a los países a que tomen las riendas de sus destinos, y creo que el caso de Honduras se ya ha expresado muchos de los logros que se dieron a través de la misión, y lo más importante es que quedan ahí plasmados en el trabajo institucional y en el futuro, que es lo más relevante. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora Mora, habla de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y las medidas que se deben tomar ahora para que el mundo post-COVID-19 contemple la agenda de la igualdad de género sin retrocesos. Yo voy a presentar algunos temas de un documento que construimos en la Comisión Interamericana de Mujeres titulado COVID en la vida de las mujeres, impactos diferenciados. Iniciaría afirmando que la pandemia COVID ha profundizado la situación de desigualdad de las mujeres y que es muy importante tomar conciencia de cómo la COVID ha reforzado todas las bases del sistema de género. La división entre lo público y lo privado persiste a pesar de que muchas de las funciones del mundo público se han trasladado al espacio privado. Este espacio sigue careciendo de reconocimiento y no ha sido receptor de políticas públicas estratégicas durante la pandemia. Además, al interno del ámbito privado, se recrea la división sexual del trabajo, la jerarquía entre hombres y mujeres, todo lo cual se perpetúa a través de la violencia. Bajo este esquema, conviene iniciar develando el género frente al mandato de quédate en casa, que ubica nuevamente a las mujeres en el mundo de lo privado, ahora en confinamiento, sobrecargando y profundizando el rol de cuidado, ya no solo el tradicional que ya consumía un promedio de 40 horas a la semana para las mujeres, sino adicionando el cuidado de la salud, la atención del proceso educativo, todo sin medidas que permitan conciliar este rol con el trabajo remunerado que también se hace dentro de la casa en el marco de lo que hemos llamado teletrabajo.
En la nueva realidad, lo que se llama nueva realidad, el mundo de lo público hará sus propias imposiciones de admisibilidad de quién regresa o no a este espacio de lo público, según resulte más beneficioso para los empresarios y las organizaciones, en virtud de que el teletrabajo está determinando una disminución en los costos de las organizaciones. Pero lo cierto es que sin el cuidado repartido, quédate en casa tendrá implicaciones muy distintas para las mujeres y volverá a ser, como lo está haciendo, la estrategia histórica y ideológica para mantener a las mujeres en el espacio subvalorado de lo privado. El espacio de lo privado debe importar entonces. Es imperativo que exista una reflexión sobre lo que está sucediendo y se declare una crisis de los cuidados que coloque y que lo pueda colocar no como colateral, que ni siquiera ha estado ahí, pero tiene que ser el mainstream de las decisiones que se van tomando en relación con la pandemia. Esto claramente en cumplimiento con lo que CEDAW ha hecho un mandato sobre corresponsabilidad del cuidado, debe además colocarse en el Estado. El tema de la garantía del cuidado debe ser una estrategia progresiva hasta llegar a preguntarnos si la universalidad es el mecanismo para atender esta crisis de los cuidados. Debe también existir no solamente para la atención a los menores de edad, sino como un derecho y una estrategia de inserción laboral remunerada de las mujeres que han sido las principales cuidadoras. El confinamiento, además, convierte miles de casas en el lugar más inseguro para las mujeres y ha demostrado que conlleva un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres al verse obligadas a pasar mucho tiempo con los agresores. El mecanismo para perpetuar el sistema de género es la violencia, que de acuerdo al establecido en la Convención de Belém do Pará, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La violencia es entonces causa y consecuencia de la desigualdad de género, por lo que se agudiza en la pandemia. Los estados deben reconocer esta otra pandemia en el centro de la COVID. Deben declararse como servicios esenciales los servicios de atención a las víctimas de violencia y debe declararse la extensión automática de las órdenes de protección para salvaguardar la vida de las mujeres. Además, en tiempos extraordinarios, deben habilitarse medidas extraordinarias de denuncias asociadas a claves y medios tecnológicos, como lo han hecho algunos de los países. En el Día del Campesino celebrado el 2 de junio, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA llamó a reforzar las acciones que permitan superar los desafíos y amenazas que ellos y ellas enfrentan a causa del conflicto armado. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.